on this computer. Hello, bueno, les tengo un cuento y fue que la clase no se grabó. Entonces, bueno, para que vean que no quería dejar a nadie por fuera, les estoy grabando, terminó la clase literalmente hace 10 minutos y les estoy grabando porque sé que hay muchísima gente que, bueno, que estaba contando con la grabación porque estaban en Europa o además hubo un error rarísimo en el Zoom que no dejó conectar a más de 100 personas y habían casi 1000 inscritas. Entonces, pues nada. Básicamente, esta invitación de hoy, bueno, me voy a presentar, si hay alguien que no me conoce bien. Bueno, yo soy Alexandra Lombardo de Vamos con Ale. Soy psicólogo clínico, especialista en modificación de conducta y entrenamiento para padres. Bueno, básicamente Vamos con Ale existe porque yo me di cuenta de la necesidad que había o esa numerosa población de niños que no necesitan terapia, pero que sus papás sí necesitan o van a necesitar siempre las herramientas, ¿ok? Y esta masterclass que les quería obsequiar, aparte de que les traigo un anuncio súper importante y una sorpresa, bueno, fue porque yo creo que uno de los temas más importantes y más difíciles de empezar a trabajar o de entender es el tema de las emociones. Y eso tiene que ver con un gran problema cultural de todos esos patrones de crianza que venimos arrastrando. Y bueno, que básicamente nosotros crecimos siendo muy invalidadores, acostumbrados a frases como no tienes que llorar por eso, las niñas se ven feas cuando lloran, los varones no lloran, no pasa nada, no sé, de las cosas de la casa no se habla en otro lugar, te voy a dar una razón para que llores de verdad, entre muchas otras más. Y obviamente, a raíz de que eso fue lo que nos enseñaron, puede que se nos haga bastante difícil entender qué es eso de la validación, que está tan de moda ahorita, qué es eso de criar de forma más consciente, si a mí no me enseñaron así. Y bueno, yo creo que lo más importante acá, y es lo que yo trato de enseñar, es que cuando entendemos la parte neurológica, la base científica, el por qué y el para qué, es mucho más fácil para uno poco a poco ir rompiendo con esos patrones y sobre todo saber cómo darle las herramientas a los niñitos, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente el tema de las emociones va muchísimo más allá de criar o no de forma respetuosa o consciente. Y tiene que ver con el funcionamiento neurológico. ¿Qué pasa? Que bueno, hoy en día tenemos muchísimas más estrategias y obviamente si quiero criar de forma consciente, este es un tema imprescindible. Imagínense que en el cerebro hay algo que se llama la amígdala, que está más o menos como por acá, y se encarga de que cuando sentimos una emoción, manda una señal para preparar una respuesta fisiológica, llorar, temblar, incomodidad en el estómago, taquicardia, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo manda una señal para preparar una respuesta conductual, lanzar, gritar, esconderse, pegar, etcétera. Entonces, imagínense que están en el parque con su hijo, ¿ok? Y se cae. Y bueno, aunque yo vi que no pasó nada grave o nada importante, su cuerpo, su cerebro le están diciendo lo contrario. Él está a modo alerta, peligro, cuidado, etc. Entonces viene mamá o papá, que son mis cuidadores principales, mi lugar seguro, y aunque sea con la mejor intención del mundo, me dicen, ya, no pasa nada. Lo que ocurre es que le estoy dando al niño una información completamente opuesta a lo que le dice su cerebro. Y eso es como si vinieran dos trenes en sentido contrario y chocaran. Y es por eso que para el niño puede ser tan difícil regularse, calmarse. Básicamente eso es lo que significa invalidar. Y para que lo entiendan de forma más sencilla, un ejemplo que siempre me gusta dar es que se imaginen que están discutiendo con su pareja o con su jefe o alguna persona importante y estás muy molesto con o sin razón y viene esa persona y te dice, cálmate, ¿qué es lo primero que sientes? Seguramente muchísima rabia. Bueno, de hecho en la clase original todo el mundo respondió rabia, bueno, pusieron emojis así súper molestos, etcétera. Y bueno, básicamente eso es lo que ocurre cuando invalidamos. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la validación? Que bueno, por mucha falta de información,
se ha relacionado la validación con la falta de límites, cuando en realidad una cosa no tiene nada que ver con la otra. Validar simplemente significa que lo que esa persona siente, lo que ese niño siente, está bien, tiene sentido dentro de su contexto emocional y que yo no tengo por qué querer cambiar eso, ¿ok? Yo puedo perfectamente validar sin necesidad de estar de acuerdo. Y antes de de darles más ejemplos sobre esto y responder nuevamente algunas de las preguntas que hicieron, eh, les quería como hacer énfasis otra vez en el tema del cerebro. Y es tan importante cuando conocemos esto y es tan poderoso y valioso el tema de nombrar la emoción, que además tiene mucha relación con validar, que el simple hecho de hacerlo, cuando yo digo estoy molesto por tal cosa o me da rabia lo que sea, o estoy triste o mira, estoy demasiado feliz, cuando yo hago eso, nada más nombrar la emoción, hace que se active inmediatamente esto que de qué es responsable la corteza prefrontal, de la autorregulación y de la solución de problemas. Entonces, cuando yo conecto con la emoción del otro, validando, o cuando el niño nombra la emoción, que disminuye la activación de esa amígdala y se activa esto, es más fácil para mí como adulto proponerle una alternativa y es más fácil para el niño calmarse, ¿ok? Obviamente van a surgir miles de preguntas de cómo trabajo esto con el niño. Una de las cosas que les comentaba en la clase original es que un error súper común cuando tratamos de trabajar las emociones, y tiene mucho que ver con la falta de la información, es que tratamos de como trabajar las emociones en pleno momento de la crisis, ¿ok? Cuando la emoción se trabaja o las herramientas que yo le quiero dar al niño se ponen en práctica en la calma, ¿ok? Por eso les puede pasar que en algún momento han intentado trabajar las emociones y cuando el niño está en pleno berrinche se acercan, ay, sí, estás triste, vamos a respirar, y el niño lo que hace es gritar que no quiere respirar, ¿ok? Esto ocurre porque cuando esa amígdala está activada, que eso nos pasa a todos, sea el niño, sea un adulto, el cerebro manda sangre a todas las extremidades, básicamente porque prepara al cuerpo para huir, defenderse, escapar, etcétera. Entonces, al pasar eso, es imposible que al mismo tiempo ese cerebro está preparado para aprender algo nuevo, para solucionar un problema, para entender una situación, etcétera. Es por eso que cuando el niño está detonado en pleno berrinche, en pleno momento de crisis, y yo trato de explicarle por qué algo es peligroso para él, o trato de proponerle una alternativa, no funciona y el niño lo que hace es seguir gritando o pegando o lo que sea, ¿ok? Es por eso que todas estas cosas nuevas las tengo que trabajar en la calma. O sea, les comentaba que puede ser con cuentos, con otro montón de cosas que no vamos a hablar hoy porque podríamos hablar 4 horas más, pero siempre en la calma, ¿ok? Sea, vamos a leer juntos El monstruo de colores y mira como el monstruo está rojo y está bravísimo, vamos a respirar en un momento que el niño está calmado, tranquilo, básicamente dispuesto a aprender. Bueno, les contaba varias anécdotas y que, bueno, no quiero dejar por fuera porque aunque en realidad ahorita estoy hablando sola, sé que los va a ayudar muchísimo a entender muchas cosas. Y una de ellas era sobre un niñito que llegó un día a la terapia, un niñito de 7 años, bueno, que generalmente era súper educado, encantador, súper simpático. Ese día llegó amargado. Y bueno, yo creo que saqué un cuento y le digo, bueno, vamos a leer este cuento. Ay, no, qué fastidio. Yo no dije nada, saqué otra cosa. Bueno, vamos a hacer este juego. No, ese no me gusta. Quizás cualquier adulto le hubiese dicho, bueno, no sé, que eres un malcriado, que entonces no hagas nada o que no seas grosero o lo que sea. Yo simplemente hice una pausa, que obviamente eso con la práctica se va haciendo más fácil. No juzgué absolutamente la situación, sino que lo miré sin ninguna expresión en mi cara, que también yo sé que no es fácil y con la práctica es que uno lo va logrando. Y lo único que hice fue decirle, Diego, estás de muy mal humor, ¿verdad? Él al principio se quedó así como que pensó que lo iba a regañar seguramente. Y bueno, yo hice otra pausa y le digo, mira, yo entiendo que estés de mal humor, puedes estar de mal humor. Y yo sé lo desagradable que es cuando uno está de mal humor y ni siquiera sabe por qué. A mí también me pasa. Inmediatamente cuando yo le dije eso, que básicamente lo que estaba haciendo era validar, abriendo el espacio para que él entendiera que a todos nos pasa,
fue como si se quitara un morral pesadísimo después de llegar del colegio. Inmediatamente cambió su actitud. Eh, la terapia fluyó perfecto, todo lo que se supone que no le gustaba lo hicimos sin ningún problema. Yo lo único que le dije fue, mira, sí, puedes estar de mal humor, a mí también me pasa, está bien, solo trata de no hablarle mal a tu compañero, que era el otro niñito que estaba en terapia con él. En el momento él no me dijo qué era lo que le pasaba, quizás no lo sabía, quizás le daba pena por el otro niñito, pero cuando se terminó la sesión, que el otro niñito salió, se me acerca y me dice, Ale, yo creo, bueno, ya va, la parte que más me gusta de esta anécdota, que casi siempre se me olvida, es que cuando yo le dije, mira, puedes estar de mal humor, a mí también me pasa, y es un fastidio cuando uno no sabe por qué, él se levantó, me dio un abrazo y me dijo, gracias. Un niño de 7 años, que cualquiera diría, a ver, el niño es súper dotado, es súper inteligente. No, yo lo único que hice fue abrir el espacio. Mira, eso es normal, a mí también me pasa. Conectar con lo que él siente. Entonces, bueno, al final de la sesión me dice, yo creo que ya sé qué es lo que me pone de mal humor. Que mi mamá me lleva a una clase antes de la terapia que a mí no me gusta y me sigue llevando. ¿Ok? Que quizás la gran mayoría de los niños normales de 7 años no tienen la capacidad de hacer ese análisis o decirte eso o expresar eso. Y eso no quiere decir que este niño era súper inteligente o que Alexandra hace magia. Yo lo único que hice fue abrir el espacio para conectar con lo que él siente y que él entendiera que a todo el mundo le pasa. Y algo tan sencillo como eso puede generar una diferencia demasiado grande en la relación del adulto con el niño. Algo que se me olvidó comentarles al principio es que, bueno, siendo psicólogo clínico conductual, generalmente la costumbre es que, bueno, por lo menos cuando empezando mi carrera, los 10 años de experiencia que tengo, al primer año, segundo año, me llegaba el niño que hace berrinche, bueno, tengo que trabajar que el niño no haga berrinche. Llegaba el niño que pegue, bueno, tengo que trabajar que el niño no pegue. Y yo decía, bueno, las emociones, porque se cree que un psicólogo conductual trabaja lo observable, la conducta literalmente observable. Y yo decía, bueno, las emociones quizás es algo más complejo que se trabaja con niños más grandes o más adelante. ¿Ok? Y esto es algo que yo no aprendí en la universidad. ¿Ok? Yo creo que los psicólogos clínicos conductuales somos como los ingenieros de la psicología, o por lo menos eso es lo que se cree. Y hace como 3 o 4 años, creo que 3, yo hice un curso para mí, ¿ok? Enfocado en adultos, para mí, sin ninguna intención profesional. Y me di cuenta de que cuando uno trabaja el tema de las emociones desde la infancia, o no, mentira, me di cuenta de lo importante que era hacer eso desde pequeñitos, justamente porque cuando llega uno con 30 y pico de años, 40 y pico de años y se da cuenta de todas estas cosas, es tan difícil entenderlo, es tan difícil internalizarlo, ponerlo en práctica, eh, dejar de invalidar las emociones de los demás, que a veces lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta. Y les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado ahí, todo pasa por algo, por ejemplo? O, ay, mira, pero podría ser peor. Eso es invalidación, porque sí, podría ser peor, por supuesto. Y por supuesto hay gente que está peor que nosotros. Y al mismo tiempo, eso no quiere decir que yo no tenga derecho a sentirme mal o que yo no tenga derecho a atravesar X emoción. Y les pongo otro ejemplo para que entiendan. Un día yo llego de una charla que había dado lejísimo por una montaña y el carro venía, eso era una subida súper fuerte, yo estaba súper cansada de la charla, por supuesto, hacía calor, etcétera. El carro venía que no iba a subir y yo, Dios mío, me voy a quedar accidentada aquí. Además, estaba en pánico, yo no entendía dónde estaba, un monte botadísimo, no sé dónde. Bueno, llego ya cerca de mi casa y me quedo accidentada, ya era de noche, por supuesto mi amígdala empieza a mandar mensajes. Yo, Dios mío, me van a secuestrar aquí, yo vivo en Caracas, para los venezolanos, yo sé que me entienden, me van a secuestrar, no sé qué, estaba como que en una zona medio insegura de noche. Bueno, nada, gracias a Dios, mi novio logró llegar a ayudarme, ya ahí yo me fui calmando, como que bueno, ya me van a ayudar, no estoy sola, buenísimo. Bueno, nada, cuando llegan, como que no encuentran, bueno, el carro no prendía, no encuentran cómo auxiliarme, no encuentran dónde ponerle la cuerda esa, la cosa, eso se llama cincha, y yo le digo, cuidado, no me vayan a arrancar el parachoque, ¿ok? Y él me dice, no vale, tranquila, y yo, de verdad,
honestamente, confié yo, bueno, dale, ellos saben lo que hacen. Bueno, cuando íbamos rodando, oigo un golpe durísimo y yo, Dios mío, salió volando mi carro y se estrelló contra una casa. Bueno, cuando me bajo del carro se había desprendido toda la parte de abajo del radiador, líquido por todos lados, o sea, una cosa que podía ser, no sé, $50, se convirtió en una locura como de 200, $300. Obviamente, cualquier ser humano normal diría, Dios mío, ¿será que puede pasar algo más? Entonces, bueno, yo obviamente me sentía súper mal, estaba súper amargada, quería llegar a mi casa, ni siquiera me molesté con él, o sea, yo estaba amargada con la vida. Y yo me acuerdo que él llega y me dice, pero ¿por qué te tienes que poner así si tú sabes que se va a solucionar? ¿Ok? En ese momento yo tuve toda la paciencia del mundo porque uno no siempre la tiene. Y le dije, mira, sí, tienes razón, pero bueno, sabes, cualquier ser humano se molesta, se frustra y bueno, sí, aunque se va a solucionar, probablemente en este momento quiera llorar. ¿Ok? Y básicamente de eso se trata todo el tema de las emociones, por eso lo tenemos que trabajar, por eso es importante que sepamos esto, por eso es importante que le demos herramientas a los niñitos desde pequeños, porque de algo que yo me he dado cuenta y me ha tocado aprender, trabajar, eh, es que cuando uno es consciente de esto, eso no necesariamente implica que tu entorno lo sea. Y puede ser bastante difícil que porque si yo valido las emociones de los demás, la gente no valida las mías. Y básicamente con esto, yo lo que quiero que ustedes entiendan y la razón por la que los quiero motivar a trabajar esto con los niñitos es básicamente para garantizarles una relación sana con sus emociones, ¿ok? Que fue lo que nuestros padres no nos pudieron dar del todo porque no tenían las herramientas y ahorita sí las tenemos. Entonces, bueno, como les decía, podría pasar 4 horas más hablando. Hay muchas estrategias para trabajar las emociones. Lo importante es entender que con los niños pequeños hay que ser muy concretos, que yo como adulto soy el responsable de ayudar al niño a regularse, a calmarse, consolarlo, que eso no necesariamente, es más, no tiene nada que ver con la falta de límites. Yo puedo perfectamente consolarlo y mantener un límite. Por ejemplo, no sé, una vez fui a casa de unos niñitos que la mamá quería que los viera en acción en su ambiente natural y la típica, o sea, del librito literal, yo no lo podía creer. Era la hora de la merienda, la mamá le da una galleta y la galleta se rompe, ¿ok? Toddler, al fin, 2 años y medio creo que tenía, ha empezado ese berrinche como si fuera el fin del mundo porque la galleta se había roto. Obviamente la mamá se desespera y más porque yo estoy ahí, ya cálmate, pero mira, vamos a buscar esto, o sea, como que trata de darle otra cosa, pero cómete este, pero mira. Y yo le digo, déjalo, ya, no hay más galleta, ¿ok? Porque además ese era el problema en el momento, no había otra galleta, no había solución. Entonces ella me dice, ¿lo puedo cargar? Y yo, claro que lo puedes consolar, ese es tu trabajo, porque él no se sabe regular solo. Entonces ella lo cargó, sí, gordo, yo sé, lo lamento que se haya roto la galleta. Aunque hubiese habido otra galleta, ella puede mantener su límite. Sí, mira, yo sé que estás muy bravo por la galleta, lo calma, no sé qué. Una vez que el niño se calma, le dice, aquí conmigo. Y ella, ¿qué? ¿Qué quieres que coma contigo? Sí, mami. Y ya, se comió su galleta rota, no hubo problema. Si hubiese habido una galleta completa, luego de que él se calma, que lo consolé, sí, gordo, yo sé, yo te entiendo, se calmó, ah, ya estás tranquilo, cuéntame qué era lo que pasaba. Ah, ¿que quieres otra galleta? Claro, mi gordo, aquí está la galleta. ¿Ok? Lo importante es que yo puedo perfectamente validar, consolar, empatizar con el niño y mantener mi límite al mismo tiempo. ¿Ok? Y bueno, obviamente yo sé que es un camino bastante largo por recorrer. Lo importante, bueno, ya estar acá es el primer paso, ya entender el para qué y el por qué, creo que es lo más importante, entender que tiene que ver con el funcionamiento neurológico, no es una moda de la creencia respetuosa. Y yo creo que cuando entendemos eso, oye, yo creo que le da un giro a todas nuestras relaciones personales y la relación con el niño es impresionante cómo cambia. Yo cuando abro el espacio para trabajar las emociones con mis pacientes, es impresionante el vínculo que se crea. Entonces imagínense ustedes que son sus papás, sus cuidadores principales, su lugar seguro, lo que puede pasar cuando hacemos eso. Las emociones las puedo trabajar volviendo al tema de las cosas concretas, con cuentos, con tarjetas, hay muchas cosas. Por supuesto, la razón de por qué los estaba invitando para acá, más que darle esas estrategias, porque bueno, necesitaría una clase como de 4 horas, era que les tenía una sorpresa y un anuncio que hacer. Y antes de mostrarles eso, voy a responder algunas de las preguntas que respondí en la clase, de verdad que fue la clase.
Había una sobre una mamá que me preguntaba cómo valida cuando la niña le lanza un zapato o hace algo como que ya fuerte de verdad, ¿ok? Básicamente yo lo que haría sería, mira, estás muy brava, yo sé, por ejemplo, es más, le voy a poner un ejemplo más fácil para que lo entiendan, que va a responder esa pregunta. Yo les comentaba en la clase que tuve un paciente de 5 añitos que él odiaba perder, y bueno, un día perdió un juego en el consultorio, y él empezó a pegarme, ¿ok? Que bueno, obviamente era una conducta que yo no podía ignorar porque pegaba durísimo y bueno, porque además estamos trabajando en terapia. Entonces yo lo primero que hice fue marcarle el límite físico. Le pongo la mano, es decir, para evitar que me pegue, lo más importante y lo más difícil, y por eso este trabajo tan importante, mantener la calma, yo con mi cara, así como la ven, de póker, a lo mejor por dentro estaba gritando, estaba sudando, por supuesto, no le voy a mentir, tenía taquicardia también, pero yo con mi cara de póker y el límite físico le digo, estás muy bravo, ¿verdad? A mí tampoco me gusta perder. Eso fue lo único que hice. Hago una pausa para no saturar la información porque eso es un error muy común. Y le digo, lo único que no puedo permitir es que me pegues. Yo sé que estás muy bravo, de verdad, yo te entiendo. A mí tampoco me gusta perder. Y bueno, en la medida que yo fui validando muy poco a poco, manteniendo la calma, él bajó la guardia, dejó de pegarme. Y yo le digo, puedes gritar todo lo que tú quieras. Lo único que no puedes hacer es pegarme. Es decir, mantuve mi límite y seguía validando y empatizando con él. Y eventualmente él llega y me dice, voy a romper el puff, que es un cojín que yo tengo en el consultorio. Quizás cualquier persona le hubiese dicho, cualquier otro adulto, que no iba a romper nada, que es muy educado, qué sé yo, que se quedara sentado. Yo como que hago una pausa y le digo, oye, mira qué buena idea, rompe el puff. El puff no se va a romper. Él se levantó, agarró el cojín, lo lanzó al piso como 3 veces y se sentó. Y le digo, ¿ya te sientes mejor? Y se puso a llorar. Yo quería ganar, yo sé, mi gordo, le di un abrazo, listo. Y le dije, tienes dos opciones. ¿Podemos jugar otra vez para que lo vuelvas a intentar o hacemos otra cosa? No, otra cosa. Bueno, buenísimo, ayúdame a guardar. Listo. Entonces, con el tema del zapato, lo mismo. Mira, sí, yo sé que estás muy brava. Quito el zapato, porque muy probablemente simplemente decirle que no me puede pegar no funcione, sino quito el zapato y sigo validando. ¿Ok? Voy a revisar qué otra pregunta había por ahí. Ujú. Ah, me acabo de acordar de una mamá que decía que la niña se muerde a ella misma cuando se pone brava. Básicamente lo mismo. Yo creo que para todo la respuesta siempre es validar, solo que los ejemplos son diferentes. Yo le diría lo mismo, mira, estás muy brava por tal cosa, sin hacer absolutamente ninguna mención al hecho de que se esté mordiendo, porque sin querer podemos reforzar la conducta. Entonces, valido, mira, si estás brava por tal cosa, y a lo mejor redirijo, mira, vamos a jugar aquí mejor. O vente, vamos, no sé, mira las burbujas, ¿ok? O quieres un abrazo, por ejemplo. Pero la respuesta es tan sencilla como validar, no darle importancia a que se está mordiendo, sino a la emoción que ella está sintiendo. Y si veo que disminuye un poquito esa activación de esa amígdala, esa frustración, trato de proponer una alternativa o simplemente la distraigo. Ok, a ver. Obviamente no voy a responder las mismas porque ya se me olvidó cuáles respondí, pero estoy tratando de responder cosas que le sirvan a la mayoría. Bueno, una persona preguntó si había algún problema con que su hija escuchara esta información y yo le respondí que no, que lo más seguro es que hubiese muchas cosas que no entendiera, pero que al final la idea de esto es darle el mensaje al niño de que cualquier persona puede sentir emociones y que eso es normal. Y algo que yo explicaba es que cuando hacemos lo contrario, cuando invalidamos, etcétera, básicamente es como si le diéramos el mensaje al niño de que algo está mal con él. Y bueno, les eché en cuenta un poco largo, pero les proponía que se acordaran de cuando eran pequeños, en esos momentos que uno sintió como mucha frustración de que nadie me entiende, porque no sé, mi hermanito pequeño hizo X y me regañaron porque él es chiquito, etcétera. Y básicamente eso era lo que uno sentía, como que algo está mal conmigo, nadie me entiende. Y eso es lo que hace la invalidación. Tips para mantener la calma en medio de la tormenta. Esa fue una que respondí antes también. Y le decía a esta mamá que bueno, que eso se aprende con la práctica, que ya el simple hecho de tener estas cosas conscientes cambian muchísimo la forma como yo respondo en lugar de reaccionar, es decir, que lo hago de forma menos impulsiva.
Y que no descarten de todas maneras la terapia, sea el curso de Ale, sea terapia para mí como adulto, porque esto me da demasiada rabia, no lo logro entender, me detona, no puedo permitir que mi hijo pegue gritos, por ejemplo, porque bueno, no siempre desmontar esos patrones es tan sencillo y a veces necesitamos ayuda para hacerlo y para poder recibir, digamos, de forma provechosa o estar preparados para recibir todas estas estrategias que quiero poner en práctica con el niño. Estoy aquí leyendo las preguntas a ver si respondo alguna otra antes de mostrarles los que les quería mostrar y darles el anuncio que les quería dar. Mi hijo siempre detona cuando algo no le sale bien o cuando no lo llevo a algo que él quería para hacer sus actividades. Grita, llora, ok. Bueno, aquí hay algo importante que hacer que tiene mucho que ver con la anticipación, eh, porque aquí esta mamá pone algo de que no quería ese choro, no quería esos zapatos. Si ya yo sé que eso casi siempre pasa, le diría, mira, no sé, ya nos vamos a vestir, o acuérdate que más tarde al fútbol te tengo que llevar tu ropa, ¿quieres este o quieres este? O elige la ropa que vas a querer que te lleve, por ejemplo. Que eso no necesariamente tiene que ver con emociones, pero es súper importante. Y si no lo logro anticipar y se detona, le diría, mira, te entiendo, yo sé que te da muchísima rabia, que a lo mejor el short que tú querías era el otro. De verdad, yo te entiendo, sé que te da mucha rabia y bueno, lamento no poder hacer nada en este momento, tenemos solo este. Y ya, lo consuelo, lo valido, mantengo el límite porque en ese momento no tengo una solución. ¿Qué te parece si cuando vayamos a la casa te pones el que tú quieras, por ejemplo? Bueno, lo que les quería anunciar era mi nuevo curso, el Training para Padres Pro. Yo vengo desde hace bastante tiempo haciendo entrenamiento para padres, pero era una sesión personalizada en la que me di cuenta, bueno, de que además de que no tengo un clon para atender a todos los papás que me gustaría, me di cuenta de que la gran mayoría de las veces todos los papás tienen más o menos las mismas dudas, pero más allá de eso, que lo más importante de todo esto, para poder realmente tener ese manual de instrucciones para criar, es entender la base. Y me ha pasado muchísimo que me llegan papás que me dicen, mira, he ido a miles de psicólogos, esto nunca me lo habían dicho. Y yo no sé si eso realmente es así, pero eh, yo creo fielmente en que no tiene absolutamente ningún sentido quedarme información para mí. Y que mientras más saben los papás, todas esas cosas que yo aprendí en la universidad, más fácil va a ser para ellos ponerlo en práctica y generalizarlo a cualquier situación que se presente, sea nueva o no. Es decir, a mí no me sirve de nada que un día, no sé cómo hacer con este berrinche, haz esto. No sé cómo hacer con esta conducta, haz esto. Yo lo que quiero es que ustedes se sientan preparados eh, una vez que entiendan esa base y cualquier cosa que aparezca, ustedes sepan qué hacer. Entonces, bueno, básicamente esa es la razón por la que logré comprimir todo mi conocimiento de los últimos 10 años, del tiempo que tengo trabajando con papás, del tiempo que tengo en terapia con niñitos, sus papás, etcétera, y de lo que aprendí en la universidad, de una forma que ustedes lo puedan entender, que sea sencillo y que sea interesante, y sobre todo que lo puedan poner en práctica y que funcione. Entonces, bueno, eso es lo que se convirtió en mi training para padres pro, que aunque ya no va a ser personalizado, va a ser, lo peor que puede pasar o lo mejor es que les va a sobrar información. Porque, bueno, ya va, que les quiero mostrar. Y ahora se me fue la cuestión. Ajá. Les va a sobrar información, por decirlo de una manera, porque todo lo que sé va a estar ahí, ¿ok? Y aunque a lo mejor no lo usen, no lo necesiten ahorita, le va a funcionar más adelante. Va a ser un curso de 6 semanas en la que vamos a tener, bueno, primero vamos a hablar de esa base de cómo funciona la conducta, como desde el punto de vista un poco más científico. Luego, ajá, que les quiero como compartir para que no se queden sin verlo. Bueno, yo tengo fe en que lo van a poder ver. Ahorita no tengo nadie que me lo confirme. Ajá, les decía que vamos a tener una parte en la que vamos a aprender sobre esa base de, mira, esta es la conducta, esta es la consecuencia, si se refuerza. Vamos a hablar de toddlerhood o lo que llaman los terribles dos. Vamos a tener 2 módulos completos sobre emociones. Obviamente todas las estrategias de cómo ponerlo en práctica, literalmente la parte concreta lo van a tener ahí. Entonces, bueno, ¿para quién es el training para Padres Pro? Aquí les dejo la info.
Se los voy a dejar unos segundos para que lo puedan leer. Igual le pueden dar a pausa. Y la sorpresa que les tenía es que por el Día de la Madre vamos a tener por una semana un descuento de $50. Este va a ser el precio más económico que van a ver en todo el tiempo de lanzamiento del curso. Así que aprovechenlo. Y también les quería mostrar la página web del curso, que bueno, ustedes son los primeros que lo están viendo, porque hoy es el lanzamiento oficial. Y ahí van a tener, bueno, toda la información del curso, todo, miren, aquí tienen desde la promo del Día de la Madre, hasta esto que me parece lindísimo, me encanta. Hagan pausa y léanlo. Bueno, aquí otra vez, es para ti si tienes las edades, dice de 12 meses a 7 años, yo diría que 7, 8, 9, está chévere. Desde los 12 meses aproximadamente, bueno, todas las razones para hacerlo, que al final, fíjense, simplemente si quieres aprender a hacerlo de la mejor forma posible, es una razón suficiente para hacerlo. Las preguntas frecuentes, no, perdón. ¿Qué hace único al training para Padres Pro? Que tiene que ver con contenido fácil de entender, casos de la vida real, así como les di varias anécdotas. Algunos testimonios aquí de mamás muy chéveres que se han reunido múltiples veces conmigo. Preguntas frecuentes, perdón, importante. ¿Lo puede hacer el papá, la abuela, la nana? Sí, todo el mundo, desde cualquier país, sí, va a estar grabado, así como esta clase se supone que tenía que estar. ¿Puedo hacerlo solo si soy el papá? Por supuesto, etcétera. Si ya hice tu entrenamiento para padres, puedo, por supuesto. Va a haber muchísima información nueva y yo tengo gente que ha hecho mi entrenamiento normal, el sencillito de antes, varias veces y siempre se aprende algo nuevo. Aquí vas a tener lo que incluye. Luego, por supuesto, importante, qué hay en cada módulo, que incluso vamos a tener invitados especiales de otras áreas. Y al final, bueno, siempre vamos a poder hacer, siempre va a haber preguntas y respuestas en todas las sesiones. Pero al final vamos a tener una sesión como de terapia con Ale, donde, bueno, podemos hacer catarsis, pueden hablar de su experiencia, preguntar más cosas, etcétera. Una sesión completa para eso. Entonces, bueno, nada, aquí mi historia, un poco de lo que ya les conté. Y bueno, fecha de inicio, todo lo que necesitan saber está aquí.